La historia la escriben los vencedores, desde un vacío en la pirámide hasta un valioso tesoro. He aquí 20 inquietantes descubrimientos que podrían cambiar la historia. Número 20. Un vacío en la pirámide. Llevamos siglos estudiando lo que dejaron los antiguos egipcios. Sin embargo, parece que los secretos de esta gran civilización no tienen fin. Fue en 2017 cuando se desveló el secreto más inesperado de las pirámides. Dentro de los confines de la Gran Pirámide, con vistas a la meseta de Giza, había un vacío que nunca antes se había visto. Utilizando técnicas de escaneado no invasivas, los arqueólogos pudieron observar este extraño vacío. Mide unos 20 metros de largo y se encuentra justo encima de la Gran Galería, que es el largo pasillo inclinado que conduce a la cámara del rey Khufu. Se desconoce por qué se hizo o para qué sirve. Este vacío despertó nuestro interés por las pirámides de Egipto. ¿Qué es este vacío? ¿Por qué se hizo? ¿Qué secreto se esconde? Los arqueólogos creen que tal vez este vacío no sea más que un elemento estructural, pero también hay quienes creen que contiene los secretos de la gran civilización. Si el vacío se diseñó realmente con un propósito funcional, podría sugerir que nuestra idea actual de que la pirámide es principalmente una tumba podría estar incompleta. Es posible que estas estructuras tuvieran otras funciones o significados que aún no conocemos. Por ejemplo, ¿podría la Gran Pirámide haber servido también como registro monumental de conocimientos arquitectónicos y de ingeniería? ¿Una cápsula del tiempo para las generaciones futuras? Digamos que el vacío también contiene artefactos o inscripciones. De ser así, podría proporcionarnos nueva información sobre la cultura, la religión y la vida cotidiana del antiguo Egipto durante el reinado del gran rey Khufu. Número 19. El primer templo del mundo. En la década de 1960, investigadores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Estambul descubrieron Göbekli Tepe, pero en lugar de ser estudiado, fue en gran parte descartado. Ni que decir tiene que resultó ser un gran error. Las excavaciones no comenzaron hasta 1994. Gracias al arqueólogo alemán Klaus Schmid, esto marcó el comienzo del Tepe Göbekli, una estructura que podría ser el primer templo del mundo. Este yacimiento parece discretamente otra colina del sureste de Turquía, pero en realidad se trata de una estructura hecha por el hombre, más antigua que Stonehenge y las pirámides egipcias, que data de hace 11.600 años. Antes del estudio y la excavación de Göbekli Tepe, creíamos que los humanos empezaron como cazadores-recolectores. Dependíamos de la caza y la búsqueda de alimentos, y luego aprendimos a cultivar, nos asentamos, construimos comunidades, y a medida que esas comunidades crecían, construían templos y monumentos. Sin embargo, el descubrimiento de este antiguo templo cambia la narrativa en una época en la que algo tan simple como la agricultura y la ganadería no estaban establecidas. Sin embargo, la construcción de Göbekli Tepe resulta sorprendente. ¿Por qué la gente de la época se molestó en crear un enorme complejo con pilares de piedra de más de 6 metros de altura y un peso de hasta 10 toneladas? ¿Qué significado tiene este lugar? Es más, ¿cómo lo hicieron? Sin registros escritos de la época, no tenemos forma de responder a estas preguntas. Un sitio ceremonial, un simple lugar para reunirse con compañeros cazadores. La verdad que se esconde tras el Tepe Göbekli podría cambiar la historia de la humanidad. Número 18. Artefactos de la cueva de Denisova. La cueva de Denisova está enclavada en el escarpado terreno de las montañas de Altai, en Siberia. Puede que desde fuera no parezcan gran cosa, pero estas cavernas se encuentran entre los lugares más significativos del mundo. Fue en 2008 cuando los investigadores descubrieron lo asombrosas que son estas cavernas. En las profundidades de estas cuevas, los científicos desenterraron un diminuto fragmento de hueso de un dedo. Puede que no parezca gran cosa, pero un posterior análisis de ADN reveló que pertenecía a un grupo de humanos ancestrales desconocido hasta entonces, a los que más tarde se bautizó como denisovanos en honor a la cueva. Pero, ¿por qué es tan revolucionario este descubrimiento? Bueno, nos introdujo en un capítulo completamente nuevo del árbol genealógico humano. Antes conocíamos a nuestros antepasados, los Homo sapiens, y a nuestros primos cercanos, los neandertales. Sin embargo, los denisovanos nos mostraron que nuestro linaje era mucho más complejo de lo que habíamos pensado en un principio. Las pruebas genéticas sugieren que Homo sapiens, neandertales y denisovanos
no solo coexistieron, sino que también se cruzaron. Así es. El ADN de los humanos modernos de ciertas partes del mundo contiene fragmentos heredados de los denisovanos, pero la cueva de Denisova tiene más secretos que revelar. Junto a los restos de los denisovanos, los científicos han encontrado artefactos y pruebas de que fueron habitados tanto por neandertales como por Homo sapiens. Pero quizá el hallazgo más asombroso sea un brazalete hecho de cloruro verde. Este brazalete, cuya antigüedad se estima en unos 40.000 años, muestra indicios de un uso avanzado de herramientas y un sentido de la estética, lo que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas y culturales de los antiguos humanos. Cada artefacto, cada fragmento de hueso descubierto en esta cueva revela algo nuevo sobre la historia humana. Ahora, ¿quién sabe qué otros secretos esconden estas cavernas? Número 17. Monumento de Yonaguni. En 1986, el submarinista local Kihachiro Aratake descubrió algo que intrigó a muchos bajo las aguas de la costa de la isla de Yonaguni, en Japón. Aratake ya estaba familiarizado con las características del subsuelo. Imagínese su sorpresa cuando vio bajo el agua una estructura aparentemente hecha por el hombre. Esto se conoció como el Monumento de Yonaguni, y esta estructura sigue siendo uno de los descubrimientos más debatidos en la actualidad. Este enigmático yacimiento está formado por terrazas, escalones y enormes plataformas aparentemente construidas por el hombre que, según algunos, son los restos de una antigua ciudad sumergida, posiblemente de hace más de 10.000 años. De ser cierto, esto reescribiría drásticamente la historia, haciendo retroceder la cronología del desarrollo arquitectónico y de la civilización. El monumento es un conjunto de formaciones de arenisca y lodo de unos 25 metros de largo y 1,80 metros de ancho. Su característica más emblemática es una enorme estructura piramidal de cima plana que, según Aratake, se asemeja a las creadas por las primeras civilizaciones de todo el mundo. Pero la gran pregunta es si el monumento de Yonaguni es realmente una estructura creada por el hombre. Por un lado, algunos investigadores, encabezados por el profesor Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, sostienen que los bordes afilados, los ángulos cerrados y lo que parecen ser marcas talladas del monumento sugieren que fue hecho por el hombre. Proponen que podría haber sido construido por una civilización prehistórica, posiblemente anterior a la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y la isla de Yonaguni formaba parte de una masa continental mayor. Sin embargo, también hay quienes sostienen lo contrario. Algunos creen que las características de los monumentos son el resultado de procesos geológicos naturales. Sugieren que las formaciones de arenisca, propensas a fracturarse a lo largo de líneas rectas, podrían erosionarse de forma natural, imitando la apariencia de una construcción arquitectónica. ¿Una estructura hecha por el hombre o no? Si la respuesta es la primera, esto revolucionaría la forma en que entendemos la historia de la humanidad. Número 16. La piedra Kochno. En 1887, los arqueólogos descubrieron una losa que mide alrededor de 12 por 7 metros. Está cubierta de intrincadas tallas conocidas como petroglifos, lo que la convierte en uno de los mejores ejemplos de arte rupestre prehistórico de Escocia, si no de Europa. Esta piedra presenta una fascinante variedad de remolinos, formas geométricas y marcas en forma de copa y anillo, un tipo de arte antiguo que se encuentra en muchos yacimientos prehistóricos de todo el mundo, pero rara vez en tal concentración o complejidad. El origen de las piedras de Kochno está rodeado de misterio. Se cree que datan del Neolítico o principios de la etapa del Bronce, hace unos 4.000 o 5.000 años. La pregunta común a estas estructuras es el motivo de su construcción. Algunas teorías sugieren que las marcas podrían haberse utilizado para cálculos astronómicos, como una forma de calendario antiguo para marcar las estaciones y seguir los acontecimientos celestes. Otros proponen que podrían haber tenido un significado espiritual o ritual, sirviendo como puntos focales para ceremonias o como mapas para navegar por el paisaje de los lugares sagrados. Sin embargo, el viaje de las piedras cognoscentes a través de la historia no ha sido fácil. En 1964, debido a la preocupación por el vandalismo, se decidió enterrar la piedra bajo tierra para protegerla de nuevos daños. Durante décadas,
esta obra maestra prehistórica permaneció oculta a la vista, con sus secretos enterrados. No fue hasta 2016 que se hicieron esfuerzos para descubrir y estudiar la piedra Kochno una vez más. Sin embargo, todavía tenemos que descubrir y aprender todos sus secretos. Número 15. El sudario de Turín. El sudario de Turín debería haber sido una pieza ordinaria de tela de lino, si no fuera por la imagen que muestra. Se dice que el rostro impreso en esta tela representa la imagen del propio Jesucristo. Se dice que esta imagen se hizo cuando Jesucristo fue crucificado. Para los cristianos de todo el mundo, el sudario sería una prueba increíblemente significativa si se encontrara verdadera y verificada. A pesar de llevar siglos siendo el centro de intrigas, el sudario sigue siendo misterioso y está plagado de interrogantes. Los investigadores creen que su historia y origen se remontan al siglo XIV, cuando hizo su primera aparición documentada en Francia, concretamente en 1353. El verdadero punto de inflexión en la historia de la Sábana Santa se produjo en 1898, cuando fue fotografiada por primera vez por Secondo Pia. Los negativos revelaron un detalle sorprendente. La imagen del sudario parecía más detallada y realista en su forma negativa, lo que reavivó el interés y las especulaciones sobre sus orígenes. Por desgracia, los hallazgos sobre esta tela parecían contradecirse. Las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en 1988 por 3 laboratorios independientes demostraron que el sudario databa de entre 1260 y 1390. Esto significa que no era lo suficientemente antiguo como para haber sido el lienzo funerario de Jesús. Sin embargo, esta conclusión distaba mucho de ser el final de la historia. Los críticos de la prueba de datación apuntaron a una posible contaminación y a la posibilidad de que las muestras analizadas procedieran de una reparación medieval y no de la tela original, argumentando que estos factores podrían haber sesgado los resultados de la datación. Y así, hasta el día de hoy, la verdad tras el sudario de Turín sigue siendo un misterio. Número 14. La batería de Bagdad. En 1938, unos arqueólogos descubrieron algo increíblemente fuera de lugar mientras excavaban cerca de Bagdad, Irak, unas baterías que datan de hace más de 2000 años. Sin embargo, esta pila no se parece en nada a las que usamos hoy en día. Se trata de un pequeño frasco de arcilla, poco llamativo a primera vista, pero que en su interior contiene un cilindro de cobre que encierra una varilla de hierro. Este artefacto, que data del periodo Parto, entre 250 a.C. y 224 después de Cristo, se conoce como la batería de Bagdad. Este artefacto ha captado la atención de historiadores y arqueólogos por una buena razón. Después de todo, si la pila de Bagdad es realmente una pila, significaría que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido un conocimiento rudimentario de la electricidad mucho antes de las eras modernas. Descubrimiento y aprovechamiento de la energía eléctrica. Los investigadores descubrieron que utilizando una sustancia ácida o alcalina, como el vinagre o el zumo de limón, podían teóricamente producir una corriente eléctrica, a partir del ensamblaje de materiales en la pila Bagdad, similar a una simple célula galvánica. Digamos que este tarro no estaba destinado a ser una pila. ¿Cuál podría ser su posible uso? Algunos han especulado que podría haberse utilizado para galvanoplastia, dando una fina capa de oro o plata a otros metales, la técnica conocida como dorado. Otros, sin embargo, sugieren que podría haber tenido un propósito ceremonial o medicinal, quizá utilizado para aliviar el dolor, de forma similar a cómo utilizamos la estimulación eléctrica en medicina hoy en día. Por desgracia para nosotros, su misterio permanece. Número 13. Espadas Ulfbert. Se han encontrado unas 170 de estas antiguas espadas esparcidas por toda Europa, desde Escandinavia hasta las orillas del Volga. A pesar de su aspecto corriente, tienen fama de ser las espadas más finas jamás creadas. Conocidas como las espadas Ulfbert, estas armas que se remontan a la época vikinga están rodeadas de misterio. Sabemos que se fabricaban con acero de crisol, un material con alto contenido en carbono. Su material y la forma de forjarlo se adelantaron siglos a su tiempo en Europa, con una calidad que no se volvió a ver hasta la Revolución Industrial. Pero, ¿cómo consiguieron estos herreros de la época vikinga unos conocimientos metalúrgicos tan avanzados? Los arqueólogos creen que el secreto de estas espadas reside en las rutas comerciales que se extendían más allá de las tierras vikingas,
posiblemente hasta Oriente Próximo o el sur de Asia, donde ya se conocía la técnica para crear este tipo de acero. El alto contenido en carbono del acero de las espadas Ultbers las ha hecho excepcionalmente fuertes y flexibles en comparación con otras espadas de la época, capaces de ser a la vez afiladas y resistentes en la batalla. Otro aspecto extraño de estas espadas es su inscripción, que reza Ulfbert, de ahí su nombre. Sugiere un único fabricante o posiblemente un taller con este nombre. Sin embargo, las variaciones en la calidad y autenticidad de las espadas encontradas con esta inscripción sugieren que mientras algunas eran auténticas, otras eran imitaciones. Número 12. Rongorongo. Probablemente ya conozcas las estatuas de Rapa Nui, las enormes cabezas que dominan la isla de Pascua. Esas estatuas son parte de un misterio. Sin embargo, el rongorongo es otro enigma. El rongorongo consiste en cientos de glifos, que incluyen representaciones de figuras humanas, animales, plantas y formas geométricas talladas en tablillas de madera. Esta forma de escritura no se descubrió en la isla hasta el siglo XIX. Sin embargo, sus orígenes se remontan a 1722, quizá incluso antes. El descubrimiento del rongo se suele atribuir a Eugène Ayrault, un misionero laico francés que dijo haber visto los glifos en 1864. Desde entonces, varios investigadores han intentado descifrar la escritura con teorías que van desde calendarios lunares a registros genealógicos o narraciones de la mitología isleña. A pesar de estos esfuerzos, el rongorongo sigue sin descifrarse, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre el pueblo que lo creó. A diferencia de cualquier otra cosa de la cultura polinesia, estas inscripciones sugieren una forma de escritura o protoescritura que podría desvelar los secretos del pasado de las Islas de Pascua. Uno de los mayores retos a la hora de descifrar el rongorongo es la falta de un equivalente en piedra roseta. Este texto bilingüe o trilingüe podría proporcionar una comparación directa entre el rongorongo y una lengua conocida. Además, el impacto catastrófico del contacto europeo sobre la población de las Islas de Pascua provocó la pérdida de quienes podían leer los glifos, cortando la tradición oral que podría haber preservado su significado. Número 11. La tumba de Ricardo III. Ricardo III es una de las figuras más conocidas de Europa. Su reinado estuvo rodeado de dramatismo, incluso más sensacionalista y popularizado por el propio gran escritor William Shakespeare. Ricardo III, uno de los antiguos reyes de Inglaterra, pereció en batalla en 1485, pero desde su muerte, sus restos fueron enterrados y olvidados. Eso fue hasta 2012, cuando unos arqueólogos descubrieron los restos de un hombre bajo el aparcamiento de la ciudad de Leicester, Inglaterra. Este descubrimiento resolvió un misterio de 50 años cero sobre el lugar de descanso final del rey Ricardo III. El avance se produjo cuando descubrieron un esqueleto con cicatrices de batalla y anomalías en la columna vertebral, enterrado en una tumba sin nombre excavada a toda prisa. El estado de la columna era especialmente revelador, ya que los registros históricos mencionan que Ricardo III era jorobado. Aunque puede que este término no describiera con exactitud el estado del rey, el momento de la verdad llegó con el análisis de ADN. El ADN del esqueleto coincidió con el de descendientes vivos de la familia de Ricardo III, lo que confirmó casi con certeza la identidad de los restos. La datación por radiocarbono corroboró las pruebas y situó la fecha de la muerte del individuo en torno a la caída de Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. El nuevo entierro de Ricardo III en la Catedral de Leicester en 2015, al que asistieron con todos los honores y un gran interés público, marcó el capítulo final de esta extraordinaria historia. Número 10. El mecanismo de Antiquitera. Un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera en 1901. Este dispositivo ha desconcertado y asombrado a científicos, historiadores y tecnófilos por igual. Imagínese un complejo ordenador griego antiguo, accionado a mano, que data de alrededor del año 100 a.C., hace más de 2000 años. El mecanismo de Antiquitera, con su intrincado sistema de engranajes y diales de bronce, desafía nuestra percepción de la tecnología antigua. Antes de su descubrimiento, no se creía que existiera tal sofisticación en la ingeniería mecánica hasta el periodo medieval, siglos después. Sin embargo,
Este aparato utilizaba una serie de más de 30 engranajes de bronce para crear un modelo del cielo con fines astronómicos. Podía predecir eclipses, seguir el calendario lunar y seguir las trayectorias del Sol y la Luna a través del zodíaco. Su finalidad exacta y cómo se fabricó siguen siendo un misterio. Algunos especulan que podría estar relacionado con personajes históricos de renombre como Arquímedes o Hiparco. Aunque se ha estudiado a fondo, aún no lo sabemos todo sobre este curioso mecanismo. Número 9. Huellas de dinosaurio más grandes. En 2017, los científicos anunciaron uno de los descubrimientos más significativos en lo que a paleontología se refiere: la huella de dinosaurio más grande. Este revolucionario descubrimiento se produjo en la escarpada y remota región de Kimberley, en Australia Occidental. La huella más grande medía la asombrosa cifra de 1,5 metros de longitud. Esto significa que un ser humano medio podría estar tumbado dentro de estas huellas. Las huellas datan de finales del Cretácico, hace entre 90 y 115 millones de años, época en la que los dinosaurios vagaban por la Tierra. El descubrimiento forma parte de un estudio más amplio que ha cartografiado miles de huellas a lo largo de un tramo de 25 kilómetros de costa, revelando un ecosistema de dinosaurios diverso que antaño prosperó en la zona. Las huellas de saurópodos indican la presencia de algunos de los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Estos gentiles gigantes, con sus largos cuellos y colas, deambulaban en manadas, pastando en las altas copas de los antiguos bosques. Número 8. Los símbolos de la vinca. En 1875, las excavaciones arqueológicas de la arqueóloga húngara baronesa Sofia Torma y Tordos revelaron fragmentos de mármol y cerámica con símbolos desconocidos. Estos símbolos pasaron a conocerse como los símbolos vinca. Los símbolos vinca, consistentes en diversas líneas, remolinos, formas geométricas y figuras abstractas, cautivaron de inmediato la imaginación de arqueólogos e historiadores. A pesar de su importancia potencial, el verdadero propósito y significado de los símbolos vinca siguen envueltos en el misterio. Los estudiosos han propuesto diversas interpretaciones, desde fines religiosos o ceremoniales hasta intentos primitivos de llevar un registro o transmitir ideas complejas. Sin embargo, sin un medio claro de descifrar estos símbolos, su significado exacto sigue eludiéndonos. Número 6. El Arca de la Alianza. Según la Biblia cristiana, el Arca de la Alianza es un cofre de madera recubierto de oro que contiene las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, así como la vara de Aarón y una vasija de maná. En el libro del Éxodo, el arca simboliza la promesa de Dios al pueblo de Israel. Este artefacto se remonta a hace más de 3000 años, alrededor del siglo XIII o XIV a.C., cuando los israelitas, tras huir de Egipto, vagaban por el desierto. Durante este tiempo, según el libro sagrado, Dios ordenó a Moisés construir el arca como contenedor de la alianza, o ley dada en el monte Sinaí. Hecha a mano por Bezalel, el arca era de madera de acacia y estaba recubierta de oro, con 2 querubines dorados en la parte superior. Se guardaba en el santuario interior del tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Construida por el rey Salomón, el arca no fue solo un testigo mudo de las andanzas de los israelitas por el desierto. Desempeñó un papel central en varios acontecimientos descritos en la Biblia. Fue llevada delante de los israelitas durante sus conquistas, liderando el paso del río Jordán y la batalla de Jericó. Se creía que el arca poseía poderes extraordinarios, provocando la caída de los muros de Jericó y trayendo la desgracia a los filisteos cuando la capturaron. Sin embargo, el paradero del arca ha sido un misterio desde la conquista babilónica de Jerusalén en 587 a.C. La desaparición del arca ha alimentado innumerables teorías y expediciones para localizarla. Algunos creen que la escondió el rey Josías o el profeta Jeremías antes de que los babilonios saquearan Jerusalén. Otros especulan con que fue a parar a Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope afirma que reside en la Capilla de la Lápida, cerca de la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en Aksum. Sin embargo, nadie que no pertenezca al clero de la iglesia puede verla, por lo que la afirmación no ha sido verificada. Si se descubriera, el arca sería uno de los artefactos más grandes y significativos conocidos por el hombre.
Número 5. Gunung Padang. En lengua indonesia, se traduce como montaña de la luz o montaña de la iluminación. Este lugar llamó por primera vez la atención de los investigadores a principios del siglo XX. Pero no ha sido hasta los últimos años, sobre todo a partir de 2010, cuando el yacimiento ha ganado una importante atención internacional. El yacimiento consiste en una serie de terrazas y columnas de piedra situadas en lo alto de una colina a unos 270 metros sobre el nivel del mar. La datación por carbono y los estudios geoeléctricos sugieren que el yacimiento podría tener más de 20.000 años, lo que lo convierte en uno de los sitios megalíticos más antiguos conocidos del mundo. Esta datación ha suscitado un acalorado debate entre los estudiosos, y algunos sugieren que estos hallazgos podrían reescribir nuestra comprensión de la civilización humana prehistórica, especialmente en el sudeste asiático. La complejidad del yacimiento sugiere un alto nivel de conocimientos arquitectónicos, astronómicos y espirituales entre sus constructores. Algunas teorías proponen que Gunung Padang no era solo un asentamiento, sino un importante centro ceremonial, posiblemente vinculado a antiguas creencias sundanesas. La disposición de las piedras, algunas de las cuales pesan varias toneladas, indica un diseño deliberado, probablemente con un significado religioso o cultural que aún no se comprende del todo. Sin embargo, la verdadera antigüedad y finalidad de Gunung Padang siguen siendo objeto de investigación y debate. Si se confirma la verdad, podría cambiar mucho la historia. Número 4. Antiguo túnel egipcio. Cleopatra VII es la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto. Fue una de las figuras más renombradas de la historia egipcia antigua. Sin embargo, curiosamente, su tumba sigue sin descubrirse. Sin embargo, el descubrimiento del túnel geométrico podría cambiar esta situación. Recientemente, la arqueóloga Kathleen Martínez, de la Universidad de Santo Domingo, República Dominicana, y sus colegas desenterraron una estructura a 1,5 metros bajo tierra. Se cree que este túnel, de unos 7 metros de altura, esconde el lugar de descanso de la última reina del antiguo Egipto. Este túnel, tallado con precisión, y que se cree que data del periodo ptolemaico, ejemplifica las avanzadas habilidades de ingeniería de los antiguos constructores egipcios. Sin embargo, la finalidad exacta del túnel sigue siendo objeto de investigación, y sigue sin saberse si esconde o no la tumba de Cleopatra y su amante. Número 3. La anomalía del mar Báltico. En 2011, la anomalía del mar Báltico fue descubierta por el equipo Ocean ETIS, un grupo de cazadores de tesoros suecos, mientras buscaban un antiguo naufragio. En lugar de encontrar un pecio histórico, hallaron este extraño objeto en el lecho marino. Este enorme y extraño objeto, que descansa en el fondo del océano, se encuentra a unos 90 metros bajo la superficie. Las primeras imágenes de sonar revelaron un objeto de unos 60 metros de diámetro, con bordes extraordinariamente rectos y lo que parecían ser formaciones circulares, lo que dio lugar a especulaciones sobre su origen. Algunos sugirieron que podría tratarse de un ovni estrellado, un Stonehenge submarino, un barco ruso hundido o incluso una antigua estructura arquitectónica. El equipo del Océano X informó de que esta estructura anómala tenía características parecidas a escaleras, paredes rectas y una silueta plana en forma de Z, lo que alimentó aún más las teorías sobre su origen no natural. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que la anomalía del mar Báltico sea un vestigio de visitantes extraterrestres o de una civilización perdida. Algunos geólogos proponen que la anomalía del mar Báltico no es propiamente una anomalía, sino más bien una formación geológica natural. Por ejemplo, algunos creen que podría tratarse de un depósito glaciar de la edad de hielo. Esta teoría se apoya en el hecho de que los glaciares son conocidos por transportar grandes rocas y crear formaciones inusuales en el fondo marino. A pesar de las explicaciones más científicas, la anomalía del mar Báltico sigue siendo fuente de fascinación y debate. La falta de pruebas concretas y la dificultad de la exploración submarina en esta región han impedido llegar a una conclusión definitiva sobre sus orígenes. Número 2. Cueva de Altamira. Situada en Cantabria, España, es la Cueva de Altamira. Esta cueva es uno de los yacimientos arqueológicos más significativos que hemos encontrado hasta la fecha. En 1879, Marcelino Sanz de Sautuola
y su hija María tropezaron con la caverna y quedaron perplejos al instante por las vívidas pinturas de bisontes, caballos y otras figuras en el techo de la cueva. Al principio, la autenticidad de estas pinturas fue recibida con escepticismo. Los críticos no podían creer que los humanos de la Edad de Piedra pudieran crear un arte tan detallado y realista. No fue hasta que se hicieron descubrimientos similares en otras partes de Europa cuando se reconoció plenamente la importancia de Altamira. Hoy en día, esta cueva es considerada la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Durante un breve periodo, la cueva estuvo abierta al público, pero tras constatar el deterioro de las pinturas, se volvió a cerrar para preservarlas. En su lugar, se creó una réplica a su lado para que la gente pudiera seguir experimentando las maravillas de la cueva. A día de hoy, sin embargo, muchos siguen creyendo que aún no hemos desvelado todos los secretos de las pinturas de la cueva. Número 1. Tesoro de Staffordshire. En el verano de 2009, en un campo cerca de Lichfield, en Staffordshire, Inglaterra, el detector de metales Terry Herbert tropezó con lo que se conocería como el Tesoro de Staffordshire, uno de los tesoros más importantes que hemos descubierto hasta la fecha. Esta colección de tesoros es la mayor cantidad de piezas de orfebrería anglosajona jamás encontrada. Con más de 3.500 piezas que contienen varios kilos de oro y plata, desde pertrechos de guerra, pomos de espadas y piezas de cascos, hasta accesorios decorativos y mucho más. Este tesoro data del siglo VII o principios del VIII, una época de reinos anglosajones en guerra. Esto ha llevado a los historiadores a especular sobre los orígenes del tesoro. ¿Fue un tributo, una guerra, un botín o una ofrenda a los dioses? Mientras estaban en una pérdida. El valor de las hordas ya es significativo. El gran volumen de metales preciosos desafía las suposiciones previas sobre la economía de la Inglaterra medieval temprana. Gracias por vernos. Hasta la próxima.